Hola a todos y bienvenidos a la clase 2.1. 2.1 porque ya está hecha la clase número 3 que les pondré a disposición el próximo lunes, pero han surgido algunas dudas de cómo pesar la resina para aquellos que están comenzando. Yo diría, bueno, yo la peso, esta es una de esas básculas digital que pesa en una graduación de 0.01 gramos, que serían microgramos, y la enciendo ya teniendo el vasito puesta. Si es una resina que vamos a pesar, que necesitamos 50% de cada componente, vamos a querer hacer 20 gramos, necesitamos 10 gramos de componente A. Bueno, en este caso el agua es un poquitico más difícil de pesar por separado porque es bastante líquida. La resina es un poquitico más densa, aquella de baja viscosidad. Y bueno, la otra resina que sería de media alta viscosidad es mucho más densa. ¿Ok? Ya estamos llegando a los 10 gramos. Yo utilizo casi siempre la mía es un poco más densa, no tengo muchas dificultades. Yo utilizo, si es posible, algo pequeñito, algo que nos ayude para cada componente, para no mezclar uno con el otro a medida que vayamos utilizando. Bueno, en este caso pueden usar un goterito pequeño para componente A y tratar de llegar a estos 10 gramos gotica a gotica. Yo, bueno, me he pasado y si me paso en este caso de 0.1, se podría dejar, no le sucede nada, ¿ok? No, ahí no le sucede nadita porque es apenas nada, ¿ok? Bueno, ahora es mucho peor. Vamos a tratar de ser exactos, así tenemos las medidas que necesitamos y les es más fácil a ustedes comparar. Bueno, ahí nos hemos pasado nuevamente. Y recuerden componente A y componente B, si son a 50%, de mezclar exactamente. Bueno, lo vamos a dejar en estos 10.3 que no quiere cambiar. Por mucho que trate de sacar, nos quedamos siempre los dos. Sería apenas una gotica, pero bueno, esa gotica no le va a hacer la diferencia porque estamos hablando de microgramos en este caso, que no es que estamos hablando de 2, 3, 4, 5, 6 gramos, ¿ok? Si logran tener las medidas exactas, pues bueno, es mucho más fácil. Tenemos 10 gramos de componente A, lo volvemos a colocar en cero. Usamos algo que no sea lo mismo con la cual estamos trabajando para no mezclar componente A y B. Y nos ponemos otra vez a medir estos 10 gramos que necesitamos de componente B. Y ya cuando estén llegando a la medida exacta, pues lo hagan mucho más acuradamente para que no se pasen sobre las medidas que vayan a utilizar. Porque después que tengamos componente A y B dentro del vasito donde vamos a mezclar el frasco, el contenedor, pues ya nos será mucho más difícil poder extraer uno de estos componentes. Por ejemplo, como ven, me he pasado en 6 microgramos, no le hace nada. A mí me gusta, como les decía, trabajar en medidas exactas, lo voy a tratar de llevar a 12 para tener exactamente mis medidas. Terminé, ya tengo exactamente 10.6 de una y 10 puntos de la otra. Ya mi medida estaría correcta. En caso de que tengamos que hacer componente A 2 veces, que sería 2 por 1, componente B una sola vez, pues usamos el mismo procedimiento. Muy fácil, colocamos el vasito. Recuerden que todo aquello que utilicen debe estar seco, limpio de todo aquello que podamos tener, pelucitas, polvitos, etcétera. Bueno, en este caso yo estoy trabajando con agua, no hace nada. Es solamente para explicarles a ustedes. Tiene que estar bien seco y libre de todo tipo de pelucitas, polvo, de todo lo que se encuentre volando alrededor. Colocamos en cero. Ahora vamos a utilizar dos partes de componente A con una parte de componente B. Vamos a hacer 30 gramos para que sea un poquitico más fácil la medida. Si vamos a necesitar dos partes de A por una de B, ¿ok?
Necesitamos 2 veces resina, 2 veces la cantidad de resina y una cantidad de endurecedor. Sería en este caso 30 gramos. Vamos a colocar 20 porque necesitamos 2 veces. Necesitamos entonces 20 gramos de resina por 10 gramos de componente B. Y les digo, ya cuando estén llegando a la cantidad de medida, pues tomen algo pequeñito con el que logren llegar a sus medidas sin exceso de peso, porque después que hayan colocado en el contenedor donde van a medir, pues ya de ahí va a ser un poco más difícil extraer. Por eso mucha atención y todo con calma, tranquilos, sin problema alguno. Pongo en 0 y voy a buscar mis 10 gramos de componente B. Y recuerden, cuando vayan a colocar componente B, tienen que ir con mucho más cuidado porque ya después no pueden extraer si se pasan de la cantidad de componente y deben de comenzar a completar con componente A. Para que esto no suceda, pues los últimos gramos pues yo lo haría muy detalladamente. Necesitamos 10. No siempre es tan fácil pesar que no se nos pase la cantidad. Cuando ya estamos llegando, por ejemplo, necesitamos 10 gramos, estamos llegando a los 9, ya yo las últimas goticas las pongo acuradamente para tratar de llegar a las 10 sin que se me pase el peso que voy a necesitar. Por lo tanto, muy acuradamente las últimas goticas. Lógico que un microgramo no le hace diferencia, se dice que un gramo tampoco, pero bueno, también dependiendo de la cantidad que vamos a mezclar, si hace después la diferencia. Aquí vamos por 97, que apenas con una gotica ya llego yo creo que a los 10. Perfecto. Tengo 10 de componente B y tenía 20 gramos de componente A. Aquí sería una medida de 2 por 1. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a una medida de componente A y B en medidas de 3 por 1. Comenzamos nuevamente, prácticamente todo seco, todo limpio. Una cosa muy importante que les quería decir, que aparece en uno de los videos, pero bueno, se lo digo ahora que van a preparar la resina. Yo diría de tener ya todo preparado y de cubrir la mesa, el puesto de trabajo con algo plástico, algo de nylon, algo que en caso de que suceda un accidente lo puedan retirar sin problema alguno. Recuerden, todo seco, todo limpio, ya expliqué. Ponemos a 0 con ya pesando prácticamente con lo que vamos a pesar, el contenedor donde vamos a versar. Y ahora vamos a hacer de 3 por 1. Quiere decir 3 por 1 necesitamos 3 cantidades de componente A por una cantidad de componente B. En este caso vamos a preparar 40 gramos para que sea una medida exacta, mucho más fácil. En caso de saber que necesitamos 35 gramos, 75 gramos para la cantidad de resina que deseamos mezclar, pues en este caso 75 gramos, si es de 3 por 1 lo que vamos a utilizar, 75 gramos lo dividimos por 4. Me va a salir exactamente la cantidad que después tenemos que multiplicar por 3, ¿ok? Para saber la medida de 3 por 1. En este caso vamos a hacer 40 gramos para explicarle que le sea más fácil. Tenemos que mezclar 40 gramos en total de resina con endurecedor. 40 dividido entre 4 es igual a 10 gramos. 10 gramos por 3 partes de resina serían 30 gramos. Y el resto de los 10 gramos sería mi segundo componente, que es una cantidad de las 3 partes que voy a mezclar ya. 3 por 1. 3 veces la resina sería en este caso para los 40 gramos, 30 gramos. Vamos a poner la balanza, la báscula en 0, ya con lo que vamos a poner para mezclar. Y vamos a poner 30 gramos de componente A, porque estamos preparando 3 por 1. Y vamos a utilizar 40 gramos. Recuerden las últimas medidas ya, muy detalladamente.
para no pasarnos. Espero que logren ver la pesa. 29, 40 y 50, 86, 30, componente A. En estos momentos podría sacar esos miligramos que apenas se me fueron, porque tenemos solamente componente A en este momento. ¿Ok? Digamos que son 2 goticas, necesito solamente una. Vamos a ver si logramos. 30, 30.01, 30 lo ponemos en 0. Y ahora necesitamos 10 gramos de componente B. Y así sucesivamente hasta que lleguen a los 10 gramos que necesitan. Y recuerden, ya en el último momento, cuando estén llegando a sus 10 gramos, aquella medida de componente B que van a necesitar, pues mucho más acuradamente para no sobrepasar las medidas que necesitas. Como por ejemplo, casi yo. ¿Ok? 9.48. No se rían, goticas a goticas, pero si queremos las medidas exactas más o menos, deberíamos hacerlo gotica a gotica. 10 gramos. Completamente. Aquí tengo la última medida que hice de 3 por 1, 3 partes de componente A por una parte de componente B. Este video lo hice bien cortico solamente para aclarar las dudas que van surgiendo en el chat privado de nuestras clases gratis para todas aquellas personas que están suscritas. Si alguien ve este video, porque lo libero de vez en cuando para aquellos que no logran suscribirse, pues bueno, suscríbanse al canal. Cuando van al canal encuentran a un costadito donde está escrito suscribirse, pinchan, me envían una captura de pantalla para saber que están suscritos al canal y después de escribirme automáticamente los voy pasando al chat privado donde a medida que vamos poniendo las clases van surgiendo una que otra duda, una pregunta, otra pregunta. Y bueno, las vamos respondiendo y en caso de que surja alguna duda en el momento que se necesite, hago un corto video, así aclaramos para todos aquellos que van llegando y sería un poquitico más fácil. Este video lo voy a subir hoy domingo, no voy a esperar al próximo lunes, pues para el próximo lunes, que sería ya mañana, la clase ya está planificada, está hecha y esta sería clase 2.1. Me despido de ustedes, un saludo desde Alemania, un besito y recuerden, todas aquellas preguntas que vayan surgiendo las vamos incrementando. Creo que un video de las medidas exactas, cómo se pesa, cómo se divide, no creo que lo haya hecho así tan exacto, pero bueno, aquí les dejo. En caso de que tengan que hacer mucha más cantidad de resina y endurecedor, pues tomen la medida inicial, la dividen por 2, por 3, por 4 o una medida diferente de acuerdo a su resina y les será siempre mucho más fácil sacar las medidas antes de mezclar para que vayan cogiendo. Si no están seguros antes de empezar a mezclar la resina, pues hagan lo mismo que estoy haciendo yo, midan un poquitico con agua para que más o menos sepan cómo medirla, si les quedan las cantidades exactas, si miden correctamente antes de comenzar a colocar la resina. Claro que con agua es mucho más líquido, la medida se hace un poquitico más difícil porque es bien líquida, pero ya cuando utilizan una resina que es un poco más espesita, pues les será mucho más fácil. Me despido de ustedes hasta la próxima clase. Un lindo domingo y bueno, me escriban, pregunten. Hasta la próxima. Chao.